La historia de Ari Schulman. Mi nombre es Samuel Schulman, y esta es la historia de cómo mi vida y la de mi familia cambiaron para siempre cuando mi hijo, Ari, comenzó a ver cosas que no estaban allí, o al menos cosas que nosotros no podíamos ver. Ari tenía 6 años cuando empezó a hablar sobre un hombre alto y delgado vestido con un traje oscuro que aparecía en nuestra casa. Al principio, mi esposo y yo pensamos que era solo un amigo imaginario, una fase normal que muchos niños atraviesan. Pero pronto nos dimos cuenta de que había algo más siniestro en juego. Era una tarde tranquila de otoño cuando Ari, con su voz suave y dulce, me dijo por primera vez que había visto al hombre en su habitación. Me acerqué a él, lo miré a los ojos y le pregunté quién era ese hombre. Ari me describió a un hombre alto, delgado, con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Dijo que el hombre no hablaba, solo lo miraba fijamente. Quizás es solo una pesadilla, cariño, le dije, tratando de consolarlo y convencida de que esto pasaría con el tiempo. Sin embargo, las descripciones de Ari se hicieron más frecuentes y detalladas. Comenzó a hablar del hombre en el pasillo, en la sala de estar, incluso en nuestro dormitorio. Mi esposo, David, y yo empezamos a preocuparnos seriamente cuando Ari mencionó que el hombre se quedaba en su habitación toda la noche, observándolo mientras dormía. Una noche, después de acostar a Ari, escuché un ruido extraño proveniente de su habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras para ver qué sucedía. Cuando abrí la puerta, encontré a Ari sentado en su cama, mirando fijamente a una esquina de la habitación. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Está aquí, susurró Ari sin apartar la mirada de la esquina. Una oleada de frío recorrió mi cuerpo. Encendí todas las luces y revisé cada rincón de la habitación, pero no había nadie. Traté de tranquilizar a Ari, pero su mirada asustada y su insistencia en que el hombre estaba allí me dejaron profundamente inquieta. Con el tiempo, Ari comenzó a mostrar signos de estrés y agotamiento. Su rendimiento en la escuela disminuyó y a menudo se despertaba en medio de la noche gritando y llorando. David y yo decidimos que era hora de buscar ayuda profesional. Llevamos a Ari a un psicólogo infantil, quien nos aseguró que los amigos imaginarios y las pesadillas eran normales a su edad. Sin embargo, Ari continuó insistiendo en que el hombre era real. Un día, mientras organizaba el ático, encontré una caja vieja llena de fotos antiguas de la casa y sus antiguos propietarios. Me detuve en una foto en particular que mostraba a un hombre alto y delgado con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha. Mi sangre se congeló al reconocer al hombre de las descripciones de Ari. La foto estaba fechada en 1947 y en el reverso había una nota que decía, Henry Blackwood, 1902 a 1947. Decidí investigar más sobre Henry Blackwood y descubrí que había sido el dueño de nuestra casa antes de morir en un trágico accidente automovilístico. Con esta información, confronté a David y le mostré la foto. Ambos estábamos atónitos y comenzamos a considerar que quizás había algo más allá de una simple imaginación infantil. Consultamos a un investigador paranormal, quien acordó venir a nuestra casa para evaluar la situación. El investigador, un hombre llamado Richard, trajo consigo varios equipos para medir la actividad paranormal. Pasó la noche en nuestra casa, registrando cualquier actividad inusual. A la mañana siguiente, Richard nos mostró grabaciones de sonidos inexplicables y cambios de temperatura bruscos en la habitación de Ari. Nos explicó que parecía haber una presencia en nuestra casa, posiblemente el espíritu de Henry Blackwood. Decididos a proteger a nuestro hijo, seguimos los consejos de Richard para intentar apaciguar al espíritu. Realizamos una limpieza espiritual y colocamos amuletos de protección en toda la casa. Por un tiempo, pareció funcionar. Ari dejó de hablar del hombre en el traje oscuro, y nuestras vidas comenzaron a volver a la normalidad. Sin embargo, la paz fue efímera. Unos meses después, Ari comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvía irritable y retraído, y en ocasiones hablaba en voz baja con alguien que no podíamos ver. Una noche, lo encontré de pie en el jardín, mirando fijamente hacia la oscuridad.
Cuando le pregunté qué estaba haciendo, respondió, él me está llamando. Aterrada, llevé a Ari de vuelta a la casa y cerré todas las puertas y ventanas. Esa noche, escuchamos golpes fuertes en las paredes y el sonido de pasos en el pasillo. Sentimos una presencia en nuestra habitación y ambos, David y yo, experimentamos una sensación de frío intenso que parecía drenar toda nuestra energía. Decidimos que ya no podíamos seguir viviendo en esa casa. Empacamos nuestras pertenencias y nos mudamos a un nuevo hogar, esperando dejar atrás la oscura presencia que había atormentado a nuestra familia. Pero incluso en nuestra nueva casa, Ari seguía hablando del hombre del traje oscuro. Nos dimos cuenta de que el espíritu de Henry Blackwood no estaba atado a la casa, sino a nuestro hijo. Desesperados, buscamos la ayuda de un médium reconocido, quien nos explicó que el espíritu había formado un vínculo con Ari y que necesitábamos realizar un ritual para romper ese vínculo. El médium llevó a cabo el ritual en nuestra nueva casa y durante el proceso, Ari gritó y lloró como nunca antes. Fue una experiencia aterradora, pero al final, el médium nos aseguró que el espíritu había sido liberado. Desde ese día, Ari dejó de hablar del hombre en el traje oscuro. Poco a poco, recuperó su energía y su alegría de vivir. Sin embargo, las cicatrices de esa experiencia permanecen con nosotros. Nunca olvidaré las noches de terror y la desesperación de ver a mi hijo ser perseguido por una presencia que no podíamos comprender ni combatir. Ahora, cada vez que veo una foto antigua o escucho un ruido inexplicable en la noche, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. La experiencia nos ha dejado marcados para siempre, recordándonos que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que a veces, lo que parece ser solo la imaginación de un niño puede ser algo mucho más oscuro y aterrador. La historia de Madison Bremen. Mi nombre es Madison Bremen y quiero contarles la historia más aterradora de mi vida. Nunca imaginé que algo así podría sucederme, pero las cosas cambiaron de una forma tan drástica que todavía hoy me cuesta creerlo. Esta historia es un testimonio de los horrores que pueden esconderse en los rincones más oscuros de nuestras vidas y cómo la realidad puede volverse una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Todo comenzó cuando me mudé a una vieja casa en las afueras de la ciudad. Había estado buscando un lugar tranquilo donde pudiera concentrarme en mis estudios y mi trabajo, y la casa parecía perfecta. Era grande, con un jardín encantador y, aunque estaba algo descuidada, tenía un encanto rústico que me atrajo de inmediato. La compré sin pensarlo demasiado, feliz de comenzar una nueva etapa en mi vida. Los primeros días fueron normales. Me dediqué a desempacar y a arreglar la casa. Me sentía feliz y tranquila. Sin embargo, pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido proveniente del piso de abajo. Era como si alguien estuviera caminando por la casa. Pensé que tal vez era un animal que se había colado, así que bajé a investigar. Pero no encontré nada. Los ruidos continuaron durante varias noches. Eran pasos, susurros y, a veces, golpes suaves en las paredes. Traté de ignorarlos, convenciéndome de que era mi imaginación o quizás el sonido de la casa asentándose. Pero la situación empeoró. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. Me desperté de golpe y vi una figura oscura de pie junto a mi cama. Grité y encendí la luz, pero no había nadie. Estaba aterrada. No sabía qué hacer. Decidí investigar la historia de la casa, esperando encontrar alguna explicación. Me dirigí a la biblioteca local y comencé a buscar en los archivos antiguos. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia adinerada en el siglo XIX. La familia Brahman. Mi apellido, lo cual me hizo sentir una conexión extraña y perturbadora. Encontré relatos de tragedias y misterios sin resolver. La hija menor de la familia, Elizabeth Bremen, había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que su espíritu aún vagaba por la casa, buscando venganza o justicia. Los vecinos evitaban la casa, creyendo que estaba maldita.
Las historias de desapariciones y muertes inexplicables se acumulaban, y todos parecían coincidir en que la casa estaba poseída por una presencia maligna. Intenté no dejarme influenciar por estas historias, pero los eventos en la casa continuaron empeorando. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba mirándome. Abrí los ojos y vi a Elizabeth Bremen, o lo que quedaba de ella. Su figura era borrosa y su rostro estaba cubierto de sombras. Estaba de pie al pie de mi cama, mirándome con ojos vacíos y oscuros. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Me quedé paralizada, incapaz de moverme mientras la figura se desvanecía lentamente. Cuando finalmente pude moverme, encendí todas las luces de la casa y pasé el resto de la noche en vela, temblando de miedo. Decidí buscar ayuda. Hablé con un médium, esperando encontrar alguna solución. El médium, un hombre llamado David, vino a mi casa y realizó una sesión. Dijo que la presencia de Elizabeth era muy fuerte y que estaba atrapada en este mundo, incapaz de encontrar paz. Realizó un ritual de limpieza, y por un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Los ruidos y las apariciones cesaron, y pensé que finalmente podría vivir en paz. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Unas semanas después, los ruidos regresaron, más intensos que nunca. Las apariciones se volvieron más frecuentes y aterradoras. Veía sombras moviéndose por la casa y a veces escuchaba una voz susurrando mi nombre. Sentía una presencia constante, como si alguien estuviera vigilándome. Una noche, decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera en la casa. Bajé al sótano, de donde parecía provenir la mayor parte de la actividad. Encontré una puerta oculta detrás de una estantería vieja. Con esfuerzo, logré abrirla y descubrí una pequeña habitación. En el centro de la habitación había un antiguo baúl. Abrí el baúl con manos temblorosas y encontré un diario. Era el diario de Elizabeth Bremen. Lo leí con avidez, buscando respuestas. Las páginas estaban llenas de desesperación y tristeza. Elizabeth había sido encerrada en esa habitación por su propia familia, acusada de brujería. Había muerto sola y asustada, y su espíritu había quedado atrapado en la casa. Sentí una profunda tristeza por ella, pero también un miedo abrumador. Cerré el baúl y salí corriendo del sótano. Esa noche, la figura de Elizabeth apareció nuevamente. Esta vez, estaba más cerca. Pude ver su rostro pálido y sus ojos llenos de desesperación. Me habló en un susurro helado: «Ayúdame». Decidí que debía liberar su espíritu. Volví al sótano y llevé el diario a un sacerdote local. El sacerdote realizó un exorcismo y bendijo la casa. Las cosas parecieron calmarse, pero no completamente. A veces, todavía sentía su presencia y escuchaba susurros en la noche. Finalmente, me di cuenta de que la única forma de encontrar paz era dejar la casa. Vendí la propiedad y me mudé a otra ciudad. Pero las cicatrices de esa experiencia aún me acompañan. Sigo teniendo pesadillas y a veces, cuando estoy sola, siento que alguien me está mirando. La historia de Elizabeth Bremen es una advertencia sobre los horrores que pueden esconderse en el pasado y cómo las tragedias no resueltas pueden afectar a las generaciones futuras. Nunca olvidaré lo que viví en esa casa y la figura de Elizabeth, atrapada entre dos mundos, siempre estará en mis recuerdos más oscuros. Hoy, cada vez que paso cerca de una casa antigua o escucho un ruido inexplicable en la noche, me invade un escalofrío. La experiencia me ha dejado marcada para siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que los espíritus del pasado pueden volver para perseguirnos cuando menos lo esperamos. La historia de Heidi Wirik. Mi nombre es Harry Warwick, y la historia que estoy a punto de contarles es real. Es una historia de terror que marcó mi vida para siempre, y todavía hoy me cuesta hablar de ello sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Lo que viví en mi infancia no se lo deseo a nadie. Es una advertencia sobre los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. Todo comenzó cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa en Ellerslie, Georgia.
Yo tenía solo 3 años en ese entonces. La casa era encantadora, con un jardín amplio y un porche acogedor. Mis padres estaban emocionados por la mudanza y yo también. Sin embargo, esa emoción no duró mucho. Desde la primera noche empecé a sentir una presencia en mi habitación. No podía verlo, pero sabía que había algo allí. Al principio, pensé que era mi imaginación, el resultado de estar en un lugar nuevo. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Comencé a ver a un hombre en mi cuarto, un hombre al que llamé M.R. Gordy. Era un anciano amable, con una sonrisa cálida. Me sentía segura cuando él estaba cerca, pero cuando se iba, el ambiente en la casa cambiaba. Mis padres pensaban que M.R. Gordy era un amigo imaginario, algo normal para una niña de mi edad. Pero yo sabía que no era así. Podía verlo claramente, sentir su presencia. Él me hablaba y me contaba historias. Me decía que había vivido en la casa hacía muchos años y que ahora cuidaba de mí. Las cosas tomaron un giro oscuro cuando comencé a ver a otra figura, un hombre al que llamé Con. A diferencia de M.R. Gordy, Con me daba miedo. Su presencia era inquietante y su rostro estaba siempre distorsionado por una expresión de rabia y odio. Empezó a aparecer en mis pesadillas y pronto comenzó a manifestarse durante el día. Mis padres seguían sin creerme, convencidos de que todo era producto de mi imaginación. Una noche, todo cambió. Me desperté con una sensación de pánico absoluto. Sabía que Con estaba en mi habitación. Sentía su mirada fija en mí, aunque no podía verlo. Grité y mis padres vinieron corriendo. Les conté lo que había sucedido y, esta vez, notaron el cambio en mi comportamiento. Decidieron investigar un poco más sobre la casa y sus antiguos habitantes. Lo que descubrieron fue escalofriante. La casa había pertenecido a un hombre llamado James S. Gordy, quien había muerto muchos años antes. M.R. Gordy era real. Pero lo más perturbador fue descubrir que otro hombre, llamado Lon, había vivido en la casa y había tenido un final trágico. Lon Conner había sido asesinado en un acto de violencia brutal. Mis padres finalmente comenzaron a creerme y decidieron buscar ayuda. Llamaron a un parapsicólogo y a un médium para que investigaran la casa. Durante una sesión, el médium confirmó que había varias presencias en la casa, incluyendo la de M.R. Gordy y Lon Conner. El médium también detectó una energía maligna, algo que no había sido humano en vida. Los eventos en la casa se intensificaron. Comencé a tener heridas inexplicables en mi cuerpo, como rasguños y mordeduras. Las cosas se movían solas y los ruidos eran constantes. Mis padres estaban desesperados. No sabían qué hacer ni cómo protegerme. Decidieron realizar una limpieza espiritual en la casa, pero eso solo pareció enfurecer a las entidades aún más. Una noche, mientras dormía, me desperté sintiendo que no podía respirar. Era como si alguien estuviera presionando una almohada contra mi rostro. Luché con todas mis fuerzas y finalmente logré gritar. Mis padres vinieron corriendo y me encontraron aterrada y sin aliento. Fue en ese momento cuando decidieron que debíamos irnos de la casa. Nos mudamos a otro lugar, esperando dejar atrás los horrores que habíamos vivido. Sin embargo, las experiencias me habían dejado marcada. Seguía viendo a M.R. Gordy de vez en cuando, pero su presencia era menos frecuente. Lon Conner, por otro lado, parecía haber desaparecido, y con él, la oscuridad que había traído consigo. Con el tiempo, las cosas comenzaron a normalizarse, pero yo seguía siendo una niña diferente. Había visto cosas que nadie debería ver, y esas experiencias me hicieron más consciente del mundo invisible que nos rodea. Decidí investigar más sobre fenómenos paranormales y ayudar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Hoy, miro atrás y sé que mi historia es una advertencia. Hay cosas en este mundo que no entendemos, fuerzas oscuras que pueden afectar nuestras vidas de maneras inimaginables. He aprendido a vivir con mis experiencias y a usarlas como una forma de ayudar a los demás. Pero nunca olvidaré esos años oscuros en Ellerslie, Georgia, y las lecciones que me enseñaron sobre el bien y el mal. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que no estás solo.
Busca ayuda y confía en tu instinto. A veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier pesadilla, y las presencias que nos rodean pueden tener intenciones que no comprendemos del todo. Mi nombre es Harry Warwick, y esta es mi historia de horror y supervivencia. La historia de Cameron Macaulay. Mi nombre es Cameron Macaulay y tengo algo importante que contar. Esta es mi historia, una que no es fácil de compartir y que todavía me atormenta. Espero que al leerla, entiendan que hay cosas que no pueden ser explicadas y que el pasado puede perseguirnos de formas inimaginables. Todo comenzó cuando era un niño, alrededor de los 6 años. Mis padres y yo vivíamos en Glasgow, pero mis recuerdos más intensos no eran de allí. Desde muy joven, hablaba con frecuencia de un lugar llamado Barra, una pequeña isla en las Hébridas exteriores de Escocia. Mis padres se sorprendían cada vez que mencionaba detalles específicos de una casa blanca junto al mar, una casa en la que insistía que había vivido antes. Al principio, mis padres pensaron que todo era fruto de mi imaginación. Sin embargo, mi persistencia los preocupaba. Hablaba de una familia anterior, de un perro y de un coche negro. También describía con precisión la vista desde la ventana de mi otra habitación y la sensación de la arena entre los dedos de mis pies. Era demasiado específico para ser una simple fantasía. Finalmente, mis padres decidieron investigar. Nos llevaron a Barra, una isla que nunca habíamos visitado. Al llegar, todo me resultaba extrañamente familiar. Dirigí a mis padres a la Casa Blanca que había descrito, y para su asombro, la casa estaba allí, exactamente como la había contado. Cuando llegamos a la casa, una mujer nos abrió la puerta. Le conté quién era, o más bien, quién había sido. Le dije que me llamaba Shane Robertson y que había vivido allí con mi familia. La mujer, visiblemente impactada, confirmó que una familia Robertson había vivido en esa casa, pero se habían mudado hacía muchos años. Mi afirmación de que había muerto en un accidente de coche cerca de la casa la dejó sin palabras. Según los registros locales, un niño llamado Shane Robertson había muerto en un accidente en la misma carretera que yo había descrito. Después de ese viaje, mis padres se volvieron más cautelosos conmigo. No querían que hablara de Barra ni de mis recuerdos anteriores, pero no podía evitarlo. Era como si las dos vidas estuvieran fusionándose y no podía ignorar los fragmentos del pasado que surgían constantemente. Los sueños se volvieron pesadillas. Me despertaba gritando, sintiendo el impacto del coche una y otra vez. Con el tiempo, empecé a tener visiones más perturbadoras. No solo revivía mi vida pasada, sino que también veía figuras sombrías acechando en las esquinas de mi habitación. Estas figuras se volvían más claras y definidas con cada noche que pasaba. Sentía su presencia, susurrando mi nombre, recordándome que no podía escapar de lo que había sido. Una noche, me desperté y vi a una de esas figuras claramente. Era un hombre, alto y delgado, con ojos que parecían vacíos. Se quedó allí, mirándome, y luego habló. Me dijo que estaba atrapado entre dos mundos, que mi vida pasada y presente estaban colisionando y que debía hacer algo para liberarme. Mis padres empezaron a preocuparse seriamente por mi salud mental. Me llevaron a ver a varios psicólogos y psiquiatras, pero nadie podía explicar mis experiencias. Me recetaron medicación para las pesadillas y la ansiedad, pero nada parecía ayudar. Las visiones continuaban y con el tiempo se volvieron más intensas y violentas. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a leer sobre experiencias de vidas pasadas y fenómenos paranormales. Encontré historias de personas que habían recordado vidas anteriores, pero ninguna era tan intensa y aterradora como la mía. Entonces, tropecé con un libro sobre entidades que se alimentan de almas atrapadas entre dos mundos. Estas entidades, según el libro, podían manipular recuerdos y sueños para mantener a sus víctimas en un estado constante de miedo y confusión. Una noche, mientras leía en mi habitación, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y allí estaba el hombre de los ojos vacíos. Esta vez, no estaba solo.
Una figura más pequeña estaba junto a él, una figura que reconocí inmediatamente, era yo, o más bien, Shane Robertson. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sane me miró con una expresión de desesperación y dolor, como si supiera algo que yo no podía comprender. El hombre habló de nuevo. Me dijo que había un precio que pagar por haber recordado mi vida pasada y que las entidades que nos rodeaban no me dejarían en paz hasta que pagara ese precio. Me explicó que necesitaban energía para mantenerse en este mundo y que yo era una fuente inagotable debido a mi conexión entre dos vidas. Desesperado, busqué ayuda en todas partes. Visitamos médiums, exorcistas y cualquier persona que pudiera ofrecer una solución. Algunos intentaron limpiar nuestra casa, otros sugirieron rituales, pero nada funcionaba. Las entidades seguían allí, cada vez más presentes y agresivas. Finalmente, encontré a un anciano en un pequeño pueblo cercano que se decía que tenía conocimientos profundos sobre lo sobrenatural. Me llevó a un lugar apartado y me explicó que la única forma de liberarme era confrontar a estas entidades directamente y cortar el vínculo entre mis vidas. Me dio instrucciones para realizar un ritual en la Casa Blanca de Barra, el lugar donde todo había comenzado. Convencí a mis padres de que volviéramos a Barra una última vez. Llegamos a la Casa Blanca al anochecer. Seguí las instrucciones del anciano, encendiendo velas y trazando un círculo en el suelo. Comencé a recitar las palabras que me había enseñado. Sentí un cambio en el aire, una electricidad que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Las figuras aparecieron nuevamente, pero esta vez no estaban solas. Otras sombras se unieron, susurros llenaron la habitación. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. Sane estaba allí, llorando, suplicando que lo ayudara. Luché contra el miedo y la desesperación, continuando el ritual con todas mis fuerzas. De repente, todo se detuvo. Las sombras desaparecieron y la habitación quedó en silencio. Sentí una paz que no había experimentado en años. Supe que había logrado romper el vínculo, que había liberado tanto a Sane como a mí de las entidades. Volvimos a Glasgow y las pesadillas cesaron. Las visiones desaparecieron y pude empezar a vivir una vida normal nuevamente. Sin embargo, nunca olvidaré lo que viví, lo que vi. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender, fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Mi nombre es Cameron Macaulay y esta es mi historia. Una historia de horror y redención, de dos vidas entrelazadas por el destino y la lucha contra las sombras que intentaron consumir mi alma. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.